Buenas tardes, participantes de este tercer simposio. A continuación se va a exponer la presentación Reflexión de la metaevaluación en procesos de aprendizaje sincrónico y asincrónica en el siglo XXI en el sistema educativo ecuatoriano. Una pregunta, ¿se está construyendo el verdadero conocimiento? Los autores de esta investigación son el suscrito Víctor Gómez, el magíster Iván Viteri y la magíster Maydi Martínez. Primero, antes de iniciar esta disertación, me permito indicar esta frase célebre que dice: si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Mencionada por Sun Tzu en su famoso libro El arte de la guerra. Coloco esta frase porque se adapta a lo que queremos llegar nosotros, a autoevaluarnos, evaluar la evaluación. Es importante para conocernos, saber qué somos, a dónde vamos, qué queremos y, como menciona la frase, ganar esta dura batalla que es en la educación para formar personas de bien en la sociedad ecuatoriana. Continuando con la exposición, se va a indicar la siguiente agenda. Primero se hablará de la introducción. Posteriormente, brevemente, la metodología utilizada. Se abordará el tema de la metaevaluación y su enfoque en el siglo XXI. Se abordará la temática de la necesidad de la metaevaluación para verificar el aprendizaje con la influencia de la tecnología. Se explicará la construcción del conocimiento de una manera síncrona y asíncrona por medio de una verificación de su efectividad por medio de la evaluación. Los aspectos a ser considerados para la metaevaluación en el aprendizaje en el siglo XXI en el Ecuador y finalmente las conclusiones. Como introducción podemos indicar que la era post-COVID nos permitió a todos dar la validez que necesita la educación en línea por sus modalidades síncrona y asíncrona, lo que nos ha permitido romper barreras. Aquí en el Ecuador ya existía una universidad, un centro educativo que utilizaba esas modalidades. Sin embargo, para ese tiempo estaba muy arraigada la educación presencial. La principal ventaja que nos da este tipo de modalidad es la continuidad de la educación en todos sus niveles y que en el caso del contexto ecuatoriano es muy valedera. Por lo tanto, el objetivo general de esta disertación corresponde a analizar y reflexionar sobre el proceso de metaevaluación en la modalidad sincrónica y asincrónica en el sistema educativo ecuatoriano. Por consiguiente, para este objetivo hemos utilizado la siguiente metodología. Al ser un artículo de análisis y de reflexión, por consiguiente, este tiene un enfoque cualitativo, está utilizando el método deductivo e inductivo, utilizando las técnicas de investigación documental y bibliográfica. Dando continuidad a la agenda programada, se explicará a continuación la metaevaluación y su enfoque en el siglo XXI. Primeramente, la metaevaluación debemos conocer que es un proceso dinámico, el cual nos permite evaluar a la evaluación. Al hablar de que será un proceso dinámico, significa que este no se estanca en situaciones que retrasan su proceso. Es perfectible, se retroalimenta y a su vez puede adaptarse a diversas ciencias. Por lo tanto, lo que se quiere evaluar o lo que quiere evaluar a la evaluación es la metodología, sus instrumentos y obviamente sus resultados. Pero ¿quién lo hace? Lo hace él, al docente, al currículo y finalmente a la institución. ¿Para qué? Para evitar sesgos y acercarnos a la realidad de lo que nosotros somos como institución, como currículo y como docentes. Obviamente en beneficio del alumno. Siguiendo con esta temática, los avances que existen entre la ciencia y la tecnología en la actualidad hacen que la metaevaluación sea necesaria. ¿Con qué fin? Para que en un corto plazo se pueda llegar o cumplir los requerimientos de educación del siglo XXI. Por lo tanto, la metaevaluación tiene que tener la característica de ser integral y tener una modalidad holística. ¿Para qué? Validar los objetivos institucionales, los objetivos personales, tanto del currículo, tanto del docente y obviamente de los alumnos, y justificar la inversión educativa que se hace tanto a nivel nacional, provincial
o que haga una comunidad educativa cualquiera, en cualquier nivel de educación que exista a nivel nacional e internacional. Por consiguiente, nosotros para meta-evaluar tenemos que tener presente lo siguiente. No podemos nosotros asumir que todo proceso de aprendizaje en base a un modelo educativo es óptimo. Porque esto significa que a veces podamos tener una mala percepción o falsas expectativas, por lo que es importante evaluarse y meta-evaluarse. También debemos nosotros asumir que ningún proceso educativo es perfecto. ¿Por qué? Porque este necesita de una doctrina y a su vez necesita de una convicción docente, donde estos dos elementos tienen que complementarse para lograr el objetivo que se quiere con un plan curricular. ¿Qué significa todo esto? Que no sirve de nada tener una doctrina institucional o un currículo oculto si no tenemos unos docentes preparados y convencidos de lo que están haciendo. Viceversa, podemos tener docentes preparados y convencidos, pero no podemos tener una doctrina o un currículo oculto que materialice el mismo. Por consiguiente, esto se debe a que todos estos dos elementos trabajan de forma lógica, secuencial y obviamente constituye un trabajo conjunto, por lo que queda en relevancia qué es lo que persigue la meta-evaluación para que nosotros no creemos unas falsas expectativas o una mala percepción de lo que estamos haciendo en el proceso de aprendizaje. Vamos a abordar ahorita el tema referente a la necesidad de la meta-evaluación para verificar el aprendizaje con la influencia de la tecnología. Una vez que ya conocemos lo que persigue la meta-evaluación en el siglo XXI, este se enfoca principalmente a la verificación de ¿qué? Del proceso de aprendizaje. Tanto ahora, en este momento, nosotros lo estamos abordando directamente a la modalidad síncrona y asíncrona. Obviamente tenemos que tener en cuenta que la tecnología tiene una gran preponderancia, tanto al docente, al currículo y a la institución. Por consiguiente, esta materialización de la influencia de la tecnología se basa en la interacción que existe tanto entre el docente como facilitador, el alumno, y obviamente para cumplir los objetivos del currículo y de la institución. Ahora, la meta-evaluación, con su influencia en la tecnología, también, ¿qué es lo que busca evaluar? La fijación del conocimiento. Busca verificar en las evaluaciones que se hayan realizado si es que se han cumplido los objetivos del curso. Busca verificar si es que verdaderamente ha existido un proceso de aprendizaje. Y obviamente si es que se han cumplido las necesidades de la comunidad educativa. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Porque si uno tiene que verificar que obviamente que los reactivos utilizados midan si es que se ha cumplido o si se ha logrado cumplir todos los principios educativos del siglo XXI, que son básicamente la producción intelectual, la generación de conocimiento, el trabajo colaborativo, la vinculación con la comunidad. Siguiendo con esta temática, ¿por qué necesitamos nosotros la meta-evaluación? Como ya se ha indicado en varias ocasiones, la tecnología en el siglo XXI tiene su preponderancia, más aún en el proceso educativo y en el proceso de aprendizaje. Por consiguiente, las modalidades síncronas y asíncronas a veces causan confusión en el sistema educativo ecuatoriano. ¿A qué me refiero con confusión? Porque nosotros a veces asumimos que por ser un proceso en línea ya es interactivo. Asumimos per se que por ser un proceso en línea ya está optimizado todo, cuando en realidad no es así. A veces confundimos la bondad de los aplicativos en líneas o las bondades multimedia con la simplificación del aprendizaje. Y se confunde muchas veces la calidad de los aplicativos o la calidad de las presentaciones, la calidad de los contenidos con la cantidad que debe ser. Obviamente tiene que haber un equilibrio en todo esto. Sin embargo, no significa que mayor cantidad sea mayor calidad y viceversa. Una buena calidad garantice el aprendizaje. Y obviamente una mayor bondad tampoco garantiza el aprendizaje del alumno. Situaciones que veremos abordadas más adelante. Por consiguiente, siguiendo con esta temática, la meta-evaluación en el Ecuador tiene que verse de dos aristas principales, en su ejecución y quién lo tiene que hacer. En su ejecución se sugiere que sea de manera presencial. Obviamente, ¿para qué? Se puede analizar in situ, cualitativa y cuantitativamente. Específicamente el grado de satisfacción de los docentes, alumnos y los directivos
en la consecución de los objetivos propuestos en cada curso. Por lo que esta evaluación tiene que ser realizada por un grupo colegiado que no sea parte del proceso de aprendizaje de una institución, que esto nos permitirá tener una objetividad en todas sus fases. Ahora, vamos a abordar la temática de la construcción del conocimiento de manera síncrona y asíncrona, que es el punto medular del proceso educativo, desde su verificación de su efectividad por medio de la metaevaluación. Como nosotros conocemos en el Ecuador, existen varios factores sociales que afectan el proceso educativo y que ha obligado a tener este tipo de modalidades, como son la delincuencia, el narcotráfico, eventos naturales, eventos antrópicos, apagones que los vivimos en el 2024 y los continuos estados de excepción por la influencia de la delincuencia y los cárteles nacionales e internacionales de droga. Bajo esto, las modalidades síncronas y asíncronas permiten dar una continuidad total al proceso educativo. Por consiguiente, ahí viene la gran interrogante. Bajo estas condiciones que nosotros estamos en el Ecuador, que nosotros pasamos a estas dos modalidades de manera voluntaria o involuntaria, y nosotros realizamos una evaluación interna de estos procesos, ¿se puede metaevaluar? ¿Existe una metaevaluación con dificultades? Como vemos en las dos gráficas, esta es la realidad. Una saturación del alumno o, en su defecto, la falta de medios. Entonces, entre las dificultades que siempre se van a encontrar, y por eso es necesario metaevaluar, para ver si es que verdaderamente se está llegando al objetivo, es que muchas veces nosotros evaluamos, pero ¿a quién evaluamos? Al currículo, a la institución o al alumno. No se puede contar con los medios necesarios o realizado un proceso de aprendizaje sin los medios necesarios. Obviamente no tienen una velocidad de conexión necesaria para este proceso síncrono y asíncrono. Hay grupos familiares, sobre todo en las provincias de Manabí y Esmeraldas, grupos familiares que tienen hasta 3 y 4 hijos. Obviamente son 3 o 4 alumnos. Entonces no se cuenta obviamente con todos los equipos necesarios, ni mucho menos se tendrá una velocidad de conexión óptima. También no se cuentan los alumnos con una cultura investigativa, porque obviamente si nosotros buscamos la interacción en los procesos síncronos y asíncronos, necesariamente tiene que haber una interacción que busque que el alumno construya su propio conocimiento por medio de una cultura investigativa. Obviamente también aquí viene otra situación, no se puede tener o no todos los alumnos tienen una disciplina en las clases asíncronas, es decir, diariamente dedicar el tiempo necesario para el mismo o se cae en las situaciones que se hacen las tareas por cumplir o las actividades por cumplir. Y finalmente también se puede dar que existe una falta de comprensión de las clases síncronas y asíncronas y asumimos per se que ya el proceso de por sí es interactivo. Entonces, bajo estas dificultades que existen, se han realizado evaluaciones en el Ecuador. Hay evaluaciones en los procesos educativos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos metaevaluar si tenemos estas dificultades? Por consiguiente, entonces, la metaevaluación en el sistema educativo ecuatoriano, con sus clases síncronas y asíncronas, tiene la influencia de los factores ya mencionados, donde los resultados de las evaluaciones a veces también corresponden a intereses. ¿De quién? ¿De terceras personas o de directivos y docentes? Obviamente, ¿por qué se menciona esto? Porque nadie quiere quedar mal. Y obviamente uno tiene que buscar que la evaluación, que su institución sea óptima. Pero muchas veces nosotros encubrimos o hacemos los reactivos de una evaluación de una manera que son resultados obvios o que no reflejan la realidad de la situación ecuatoriana. Por consiguiente, se tienen que tener estas situaciones porque las crisis que han obligado a llevar a estas modalidades algún día acaban. Entonces, si hayan no tomado esta modalidad, hay que cumplir el Plan General de Enseñanza, donde ahí es donde entra la metaevaluación que busca una realidad objetiva de lo que se ha realizado en el Plan General de Enseñanza, ya sea si se ha tomado todo un periodo a una modalidad síncrona o asíncrona, o se cambió bruscamente de una modalidad presencial asíncrona y asíncrona. Por consiguiente, entonces, la metaevaluación en el sistema educativo ecuatoriano lo que busca es interpretar los datos obtenidos, evitando las subjetividades y que nos pueda dar una realidad concreta de la evaluación que se ha efectuado. Porque si vemos que la evaluación no tiene un fin o no se realiza de una manera técnica, obviamente los resultados son sesgados y, como se dije, pueden corresponder a intereses de terceros o de directivos y docentes.
Y obviamente lo que se quiere evitar es la monotonía en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje y exceso de confianza. ¿Por qué se menciona esto? Porque muchas veces un docente, y nos ha pasado creo a todos que que ejercemos la docencia, caemos en la monotonía. Damos una clase tanto tiempo, pero nosotros no evolucionamos a nuevas técnicas o instrumentos. O estamos muy confiados en nuestros conocimientos, pero no nos actualizamos. Y al traspasar de una modalidad presencial asíncrona o asíncrona, pensamos que per se o de alguna manera automáticamente el alumno ya nos entiende, cuando nuestra metodología tiene que evolucionar para que estas dos modalidades puedan ser óptimas y se garantice una fijación de conocimiento. Vamos a hablar ahorita de los aspectos a ser considerados por la metaevaluación en el aprendizaje en el siglo XXI en el Ecuador. La metaevaluación posee sus características. Específicamente para el Ecuador se sugiere lo siguiente, que tenga la característica de ser particular. Quiere decir esto que no se generalice a las instituciones educativas. Como todos conocemos, existen diferentes factores. No es lo mismo una institución en un cantón rural que un cantón urbano. No es lo mismo una institución fiscal que pública. Y así, para citar muchos ejemplos. También buscamos que sea objetiva, que esta matriculación tenga un principio de simplicidad, no se llene de tecnicismos. También se busca que sea perfectible, es decir, que se pueda corregir sobre el camino. Y obviamente que esta metaevaluación sea pertinente, es decir, esté acorde a lo que quiere el Estado, lo que quiere una provincia, lo que quiere un cantón o lo que quiere una comunidad educativa. Y finalmente que esta metaevaluación pueda establecer un proceso de retroalimentación constante para ver en qué hemos acertado y en qué hemos fallado. Por consiguiente, la metaevaluación también posee sus aspectos. Como ya se indicó, que sea como un grupo colegiado, preferencialmente que no sea parte de la misma institución educativa. Asimismo, que se analice su parte cuantitativa y cualitativa, que será más explicada más adelante. Aquí quiero hacer un alto, porque no siempre cuantitativamente significa verificar números. No, lo que se busca es que se interpreten esos números y que se creen nuevas condiciones para el análisis. Y ahí pasarlos, obviamente, a una parte cualitativa. Y cuando hablamos de una parte cualitativa, también podemos analizar números, y esos números, aspectos que no se ven, y también crearlos en números, para así nosotros poder analizar de forma holística una percepción o una situación que puede derivarnos en un error a una institución, al docente o al mismo currículo. Por consiguiente, cuando hablamos nosotros de la parte cuantitativa, lo que buscamos es lo siguiente, o se sugiere lo siguiente, que es en base a la experiencia de los tres autores y que por el trabajo que se ha realizado en instituciones públicas podemos acotar lo siguiente. De manera cuantitativa, analizar el modo en que fueron obtenidos los resultados de la evaluación, en qué tiempo se ejecutó la evaluación, también analizar en qué condiciones se ejecutaron la evaluación, verificar qué instrumentos fueron usados en base a la realidad tecnológica de la comunidad educativa y obviamente qué metodología acorde a los resultados numéricos fueron utilizados. ¿Por qué? Parecería que estos aspectos son cualitativos, pero no es así. Cuando se habla del modo en que fueron obtenidos los resultados, se puede cuantificar cuántos métodos, instrumentos o técnicas fueron utilizados. Se puede extrapolar con su tiempo de ejecución, porque si utilizamos una técnica o un instrumento que fue utilizado en un tiempo de ejecución muy corto, puede notar los resultados que no fueron óptimos o fueron hechos solo por cumplir. Obviamente, si hablamos de condiciones de ejecución, por ejemplo, si nosotros extrapolamos los instrumentos utilizados con el tiempo de ejecución y a su vez verificamos o cuantificamos en qué condiciones, que pueden haber sido una condición extrema, sin luz, una condición en que estaba en una zona que existe mucha violencia, a lo mejor la evaluación fue hecho mucho antes, mucho después, o fue hecho por una tercera persona. Entonces también podemos nosotros medir cuántos instrumentos utilizamos, porque si nosotros utilizamos un instrumento muy periódicamente, desgraciadamente nos hacemos o caemos en la monotonía, en la adicción que tenemos por aceptar que algo, porque lo hacemos varias veces, está bien. O también podemos nosotros cuantificar qué metodología hemos utilizado en base a los resultados, donde podemos determinar que a veces si los resultados son muy óptimos
y la metodología no es acorde, de por sí hay un error. Ahora, al analizar en la modalidad cualitativa, se puede crear un índice de calidad de aprendizaje en modalidad síncrona y asíncrona. También se puede analizar el perfil de salida del alumno versus el plan general de enseñanza, el ejecutado y el planificado, donde podemos verificar, ahí sí, si es que se cumplieron toda la programación en la parte planificada, cuando pasamos a la modalidad síncrona o asíncrona. Al hablar de un índice, obviamente nosotros podemos determinar si durante estas dos modalidades la cantidad de trabajos y la calidad de los mismos en un tiempo determinado. Y podemos ver si es que se hizo por cumplir o solo se hizo por verdaderamente por llegar a la fijación de conocimiento. También podemos analizar si es que era necesario evaluar la modalidad, porque a veces puede que haya sido un corto periodo de tiempo y no necesita una evaluación. O a lo mejor, durante ese corto periodo de tiempo, sí necesitamos evaluar y metaevaluar, porque a lo mejor es la parte crucial de un nivel de enseñanza, sobre todo en tercer o cuarto nivel. Y finalmente, también tenemos que analizar qué parámetros de influencia existían para la ejecución de la evaluación. Si había una influencia política, social, interna, en que fue diseñada la evaluación. Y obviamente también analizar el perfil de los diseñadores de la evaluación, porque puede que hayan sido presionados política, social, internamente, o son parte de la comunidad educativa y lo que buscan es que siempre los resultados sean óptimos. Como experiencia de los autores, de los tres autores de esta investigación, nosotros tenemos esta percepción, que muchas veces nosotros asumimos que todo está bien, porque tenemos la nota más alta, estamos bien, o porque tenemos un nivel elevado, un porcentual elevado, está bien, o todo está sin novedad. Entonces, si todo está bien, ¿para qué necesitamos evaluar? Si todo está bien, nosotros no deberíamos estar bajo el tercer mundo, bajo el paraguas del tercer mundo. Por eso es necesaria la metaevaluación y consideramos que este trabajo sea elevado al nivel correspondiente para que se inicien los procesos adecuados en todos los niveles de educación. Finalmente, en las conclusiones podemos indicar que la metaevaluación es necesaria para conocer la realidad de la modalidad síncrona y asíncrona en el Ecuador, debido a la influencia de los varios factores que afectan el proceso educativo que ya fueron mencionados. Como conclusión, también podemos indicar que la metaevaluación en el Ecuador para la modalidad síncrona y asíncrona debe realizarse para conocer de manera objetiva la realidad y el cumplimiento de los objetivos institucionales y nacionales, obviamente porque tenemos un currículo nacional y así sea una institución privada debe adaptarse a esto o debe buscar la mejora continua de la comunidad educativa. Finalmente, la última conclusión, la metaevaluación en el Ecuador permite verificar la fijación de conocimiento en el proceso de aprendizaje, en base a los datos o resultados de la evaluación al docente, currículo y la institución, evitando sesgos o subjetividades. Como parte final, quiero agradecer a todos los presentes o todo el público que ha podido escucharnos. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan elevar a sus diferentes niveles o en sus comunidades educativas estos puntos a ser tratados que consideramos por los autores de esta investigación son importantes. Y finalmente queremos dejar esta reflexión para todo el público que dicta: cada evaluación es una oportunidad para aprender. Muchas gracias, miembros del jurado, participantes del simposio, que tengan muy buenas tardes.